Sí, Matías, 11 de la noche con 10 minutos, estamos completamente en vivo, hay noticias del momento. Agradecemos, por cierto, la espera del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y de los parlamentarios del oficialismo. Ministro, cuéntanos un poco, hay al parecer un anuncio con respecto a un IFE focalizado, si nos puede contar a esta hora de la noche. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. A esta hora de la noche quiero darles una buena noticia. No siempre son buenas las noticias que vienen de acá, pero siempre es bienvenido que haya noticias positivas. Ustedes saben, estamos en medio de la discusión del presupuesto, que es la ley más importante del país, porque con eso se financian todos los programas sociales, todo lo que el Estado hace, particularmente en un año excepcional, donde el desafío es recuperar los cientos de miles de puestos de trabajo en nuestra economía. Y en este contexto estamos muy conscientes de que, pese a las mejoras que ha habido en materia sanitaria, hay regiones de nuestro país que todavía se encuentran en cuarentena. Sabemos por la experiencia comparada a otros países que probablemente va a haber rebrote. Está en nosotros cuidarnos, cuidar al resto para que esto no ocurra y evitar los enormes costos que esto tiene en salud mental, en educación de nuestros niños, en la capacidad de trabajar, de nuestra vida cotidiana. Pero sabemos que esto va a ocurrir y queremos dar una señal de tranquilidad. Como Ejecutivo lo habíamos planteado como idea general, de decir que el IFE iba a estar disponible cada vez que fuera necesario. Creamos un programa que se fue mejorando en el tiempo, que producto de un acuerdo, del acuerdo de junio, fue reforzado y que finalmente llegó a más de 8 millones de chilenos y chilenas, más de 4 de cada 10 chilenos en nuestro país. Eso es un esfuerzo grande. Y como tenemos esta infraestructura creada, este mecanismo que funciona, lo que nos han pedido hoy día en la discusión de presupuesto los senadores de Chile Vamos que me acompañan aquí, que son todos de regiones, es que pudiéramos formalizar en la ley de presupuesto este mecanismo, de forma tal de tenerlo aprobado. Ustedes saben que esta ley tiene que ser aprobada esta semana, y de esa forma, a partir de la semana próxima, si esta iniciativa prospera, poder estar en condiciones de apretar el botón cada vez que sea necesario para las localidades que hoy se encuentran en cuarentena. En consecuencia, como Ejecutivo, naturalmente hemos accedido. Esto también fue parte de las conversaciones iniciales con la oposición, quiero decirlo, porque es justo reconocerlo. Y por supuesto fue bienvenido, fue acordado, fue bienvenido por ellos, porque sabemos que el país todavía enfrenta situaciones difíciles en materia de pandemia y particularmente la región. ¿En qué consiste esto? Muy sencillo. La idea es tener un vehículo fácil, ágil, que pueda desplegarse a nivel local cada vez que haya una cuarentena. Llamémoslo entonces un IFE cuarentena, que tenga agilidad, que tenga flexibilidad y que le entregue la certeza a los chilenos y las chilenas en las localidades que entran en cuarentena, que ese apoyo importante del Estado va a estar ahí. Pero yo quisiera pasarle la palabra a quienes plantearon esta iniciativa, los parlamentarios que me acompañan. Ellos son de regiones y creo que tienen muchas cosas que decirnos a este respecto. Perdón, ministro, preguntarle a usted o a cualquiera de los parlamentarios, ¿este IFE cuarentena sería solo por el tiempo que dure la cuarentena? ¿Qué pasa con esas comunas que pasan a transición, en fin? ¿Y cuáles serían los montos que se establecerían en este IFE? Es una excelente pregunta. Efectivamente, esto recupera el espíritu, y me permite explicarlo una vez más, del acuerdo de junio que fue suscrito entre el gobierno, los partidos de Chile Vamos y los principales partidos de oposición, donde el ingreso familiar de emergencia se definió estrictamente asociado a las medidas sanitarias. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el peor momento de la pandemia, lo que necesitábamos era cuidar a las personas, que ellas se cuidaran y nos pusieran al resto. Y típicamente, si una persona necesita generar ingresos, va a salir de su casa a buscar esos ingresos y va a exponerse y va a exponer al resto. ¿Qué es lo que dijimos? No, para evitar aquello vamos a dar un ingreso familiar de emergencia. Esa es la génesis, esa es la idea original y es la idea que se mantiene. Por lo tanto, los montos asociados al ingreso familiar de emergencia son los del instrumento creado. La única particularidad es que si ayer fue a nivel nacional, porque estas cuarentenas eran a nivel nacional, hoy día queremos tener agilidad para responder a nivel local, a nivel de lo que sucede en las distintas regiones y poder apretar este botón, este piloto automático que requiere ley. Quiero decirle, no simple voluntad del Ejecutivo poder hacerlo. A veces nos piden, ¿y por qué no lo están activando? Bueno, necesitamos una ley para eso. Y una idea interesante que aquí ha sido planteada es que lo podamos hacer en la ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque esta ley tiene que despacharse, tiene que terminar su tramitación esta semana y esto nos permite responder con agilidad hoy día a las comunas que están o a las localidades que lo están pasando mal, que están en cuarentena, y mañana, el próximo año, a las que puedan tener rebrotes. Ojalá no caigamos en esa situación, sabemos el drama que significa, pero también la necesidad de que el Estado esté ahí con este vehículo, el ingreso familiar de emergencia, el ingreso
familiar de emergencia cuarentena que va a ser desplegado cada vez que sea necesario. ¿Se le podría hacer alguna pregunta de nuestro país. al ministro, Kevin? Sí, Matías, te escucho. Sí, ¿a qué personas se le va a entregar este apoyo? ¿A qué es universal en esos locales? Le vamos a preguntar. ¿O para qué porcentaje de las personas de ese local con cuarentena? ¿Qué condiciones deben cumplir las personas para poder optar a él? Terminando las palabras de la senadora Ana Fombar, le pregunto. Cuarentenas más largas. El ejemplo es para mí Valdivia, donde nosotros tenemos hoy cuarentena y el ingreso familiar de emergencia ya se está terminando. Y por lo tanto para nosotros es muy relevante poder darle la tranquilidad a las familias de la región de Los Ríos, en mi caso, o a las familias de las regiones adyacentes, que vamos a tener un ingreso familiar de emergencia para aquellas comunas donde hay cuarentena hoy o va a haber cuarentena en el futuro, de manera que las familias puedan estar tranquilas en su casa. Así que nosotros le agradecemos al ministro, como senadores de Chile Vamos, de que podamos enfrentar con tranquilidad no solamente las cuarentenas que se están viviendo hoy, sino que también las cuarentenas que puedan venir en el futuro en alguna región donde se genere un rebrote. Senadora, para aclarar bien, este beneficio en comunas en cuarentena sería para las mismas personas que podían recibir el IFE a nivel nacional. Si lo puede explicar un poquito usted. Es el mismo, son los mismos montos, son las mismas, el mismo procedimiento que se tiene que cumplir. La diferencia es que en vez de que sea a nivel nacional, va a ser a nivel local, porque nosotros hoy tenemos algunas comunas que tienen cuarentena y otras comunas que no tienen cuarentena. Y la preocupación de las familias era, bueno, nosotros ya recibimos el IFE, la situación económica es muy difícil, pero resulta que recién ahora estamos entrando en cuarentena, o puede ser si es que tenemos un rebrote, quizás como Valparaíso, que tuvo ya cuarentena larga, ahora está mejor, pero puede ser que en un par de meses más vuelva a caer en cuarentena. Y en ese caso se va a poder activar entonces el ingreso familiar de emergencia, en este caso en el ejemplo en Valparaíso. Y es por eso que nosotros como senadores de regiones le pedimos al Ejecutivo que acogiera este IFE de emergencia comunal, o podríamos decir IFE de cuarentena. Parte de las declaraciones. ¿Alguna precisión cortita? Sí, perdón, Matías, escuchemos la precisión del ministro. ¿Qué personas pueden recibirlo? Insisto, este mecanismo del IFE fue desarrollado y fue mejorado en el tiempo. Llegó a una nómina de personas, una cantidad de personas identificadas que superó a las 8 millones. Por lo tanto, este nuevo IFE, cuarentena, se va a basar sobre esa nómina ya construida. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil de aplicar. Para dejarlo súper claro, la persona que ya recibió el IFE puede postular o lo va a recibir de inmediato, no se postula. Claro, se construye sobre la nómina o la cantidad de personas más amplia a la cual llegó el IFE, que fue el último pago, que fueron más de 8 millones de chilenos y chilenas. Esa es la idea. Perfecto. Ya, Matías, ahí estaban parte de las declaraciones entonces del ministro de Hacienda y de los senadores. Muchísimas gracias. Noticia en completo desarrollo acá en el Congreso Nacional, Matías. Muchas gracias, Kevin Felguera. Muy oportuno el despacho de Kevin y bueno, y el agradecimiento al ministro, que esperó justamente que partiéramos para entregar este anuncio. Kevin, seguimos atentos a cualquier otra noticia que ocurra ahí en Valparaíso.